¿Qué pasó, Yeyo? Por las marchas de la patrón. Saludos al Yeyo, que está transmitiendo en vivo.
Nos ponemos de pie. Queridos hermanos, seguimos meditando la exhortación apostólica del Santo Padre, del Papa Francisco. Les quiero hacer una pregunta. ¿Recuerdan cómo se llama? ¿Cómo se llama? Gaudete. Sí, es Bien. Gaudete Excelsis. Gaudate et exultate. Exultate. El llamado a la santidad en el mundo actual, en pleno siglo XXI. Hemos meditado ya 3 estaciones que el Papa Francisco nos invita a vivir esta santidad ahora. A veces creemos que es imposible y decimos los santos solamente en la iglesia, pero no. El Papa Francisco nos invita que tú y yo podemos ser, santos, ¿sí? Santos. ¿Y cómo podemos ser santos? Nos toca meditar el capítulo 4, que se titula Algunas notas de la santidad en el mundo actual. En este capítulo el Papa Francisco nos hace mención de aquellos medios de santificación que ya conocemos, o bien que deberíamos de conocer como cristianos católicos que somos. ¿Cuáles son? La oración, los sacramentos, especialmente el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la penitencia. Habría que preguntarnos, ¿recurrimos a la Eucaristía? ¿Recurrimos a la confesión? Otro medio de santificación, la ofrenda de sacrificios. Aquella enfermedad, aquella preocupación, aquella aflicción que nos acongoja y que no nos deja caminar, ¿la ofrecemos al Señor? ¿Se la damos al Señor? ¿O sufrimos por sufrir? ¿Acaso somos masoquistas? Ese sufrimiento, esa aflicción, ese dolor, tiene que traernos algo bueno. ¿Y qué especial que ofrecerla a Jesús? Ofrecerla en este sacrificio que Jesús lleva a cabo camino al Calvario, a entregarse por nosotros. Otro medio de santificación, la devoción a María Santísima, su Madre, primer sagrario, a los santos que bien sabemos son mediadores entre Dios y los hombres, ¿sí? Ellos son los santos que nos enseñan que con su vida, con el diario caminar que han recorrido ya, podemos alcanzar la santidad. Entonces, ¿de quién es decisión de ser santos? De nosotros. De nosotros querer avanzar, querer encaminarnos para encontrarnos con el Señor hacia esta santidad. Y también el Papa Francisco nos suma, aparte de estos, 5 grandes manifestaciones del amor a Dios y al prójimo. Vamos a ver cuáles son. Nos dice el Papa Francisco, la primera, el aguante, paciencia y mansedumbre. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aguantar? Ser paciente, vivir la mansedumbre. ¿Qué significa? Estar centrado, firme en torno a Dios, que ama y que nos sostiene. En el fondo, ¿qué vemos? Confiar en ¿quién? En Dios. Muchas veces meditábamos en alguna estación anterior. Creemos que todo lo podemos.
creemos que todo lo sabemos, pensamos que no necesitamos de los demás. Pero ¿qué pasa cuando nos enfermamos? Cuando tenemos alguna dificultad, algún problema. Ahí sí recurrimos a Dios. Ahí sí nos acordamos que Dios existe. Y no debe de ser así. Siempre tener presente, dice el Papa Francisco, este aguante, esta paciencia, esta mansedumbre. Y nos ilumina con la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién? Nadie. Quien tiene a Dios, ¿lo tiene? Todo. Y si nosotros tenemos a Dios, ¿qué más nos hace falta? Nada. Solamente hace falta creérnoslo, vivirlo, aceptarlo en nuestra vida. De ahí parte el testimonio a la santidad, de una solidez interior en tu corazón, en mi corazón. Vivimos en un mundo acelerado, voluble, agresivo. Por todo nos molestamos, por todo nos enojamos. Y tal vez Dios nos esté hablando en el silencio, en el interior de tu corazón, pero por este ruido no le escuchamos. Tenemos que vivir la paciencia y ser constantes en hacer el bien. Segunda manifestación del amor a Dios y al prójimo que nos propone el Papa Francisco: alegría y sentido del humor. ¿Qué significa esto? El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del amor y sentido del humor. No significa perdernos de la realidad, perdernos de lo que estamos viviendo, sino ver la realidad con otros ojos. A veces la vida se nos pasa en el sufrimiento, se nos pasa en las lamentaciones, se nos pasa en llorar y no vemos la otra cara de la moneda. No hay mal que por bien no venga. Así como el Evangelio nos enseña cómo vivir, creo que Dios también nos da las pautas para seguir este peregrinar, este caminar. Y nos dice San Pablo a los filipenses: alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos. Hay momentos duros, tiempos de cruz, pero nada puede destruir la alegría sobrenatural. ¿Y quién da esa alegría sobrenatural? Dios. Dios que nos alienta, Dios que nos empuja, Dios que nos consuela y nos comparte esa alegría. A veces vamos al trabajo, al colegio, al mercado, decía el padre vicario con el ejemplo que nos pone el Papa Francisco. Aquella señora que va al mercado y va a insultar, va a criticar, va a juzgar. ¿Cuánto mal hacemos al prójimo? Inventando cosas. ¿Cuánto mal hacemos? Entonces, ¿qué tenemos que vivir? La alegría y el sentido del humor, sin perder nuestra realidad, lo que somos. ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué estoy pasando? Y eso que estoy viviendo y eso que estoy pasando, verlos con ojos de alegría. ¿Qué me quiere decir el Señor? ¿Qué me quiere compartir el Señor? Tercer punto: audacia y fervor. Al mismo tiempo, la santidad es parresía, es decir, audacia. Es ese empuje evangelizador que deja una marca en este mundo para que sea posible. El mismo Jesús viene a nuestro encuentro y nos repite con serenidad y firmeza: no tengáis
miedo. No tengáis miedo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Entonces, hay que preguntarnos, hay que cuestionarnos, ¿qué nos está pasando? ¿Qué estamos viviendo? Veamos aquellos momentos tanto buenos como malos, con ojos de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí en estos momentos? Y que esta parresía, que esta audacia nos lleve a esto, a encontrarnos primero con Dios y después con nuestros hermanos. No tener miedo de ir a evangelizar, no tener miedo de compartir nuestra fe, lo que somos. A lo largo de la procesión voy escuchando, a algunos les dará pena, no cantan. Quiero pensar, dice Jesús, no tengáis miedo. Es el momento oportuno para alabar al Señor, para decirle gracias, Señor, por este día, por este año que estamos comenzando. Tú nos das la vida. A ti, Señor, te rendimos homenaje. ¿Cómo vivir la santidad? Cuarto punto, en comunidad. Es muy difícil luchar contra la propia concupiscencia y contra las acechanzas y tentaciones del demonio y del mundo egoísta si estamos aislados, si estamos solos. Es difícil, pero en comunidad es más fácil, ¿sí? ¿Por qué es difícil estando solos? Porque podemos perder el sentido de la realidad. Podemos olvidarnos de aquello que es importante. Y vemos por qué Jesús los manda de dos en dos a los discípulos. ¿Por qué? Para que si uno falla, el otro lo corrija, ¿sí? Si uno no aguanta, el otro lo anime. Creo que eso somos una comunidad. Y en lugar de criticarnos, en lugar de ofendernos, tenemos que hacer eso. Animarnos, corregirnos, hacer oración unos por otros. Porque tanto tú como yo somos responsables de los demás. Y de ti depende la santificación del otro, del hermano. Quinto punto. Tenemos que estar en oración constante. La santidad está hecha de una apertura habitual a la trascendencia. O sea, es la oración y la adoración, lo que venimos realizando. El santo es una persona con espíritu orante que necesita comunicarse con Dios. Nos dice el Papa Francisco, no creo en la santidad sin oración, aunque no se trate necesariamente de largos momentos. Entonces, sin oración no hay santidad. Y vemos cómo Jesús siempre hace oración. Tomamos como ejemplo el Evangelio de Marcos, cuando participa el día sábado en la sinagoga, Jesús va a hacer oración. Cuando va de madrugada a hacer oración, en los lugares tranquilos, en los lugares en soledad, va a hacer eso, orar. Cuando bendice los panes, los pescados, antes de curar al sordomudo, la oración a Jesús le da fuerzas para superar el poder del mal. Ahí está la clave. Dice Jesús, velen y oren para que no caigan en tentación. Ahí está la clave de todo el diario vivir. Velar y orar. Creo que estos puntos nos ayudan, nos iluminan, para que podamos experimentar, podamos caminar hacia este encuentro con Dios en la santidad de nuestro vivir.
desde donde estamos, desde el colegio, el trabajo, la oficina, de donde sea. Que así el Señor nos los conceda. Les diste el pan del cielo. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Decimos juntos, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Sagrado Corazón de Jesús. Santa María de Guadalupe, Reina de México. Jesús, sacerdote eterno. Continuamos nuestra procesión.
Hermanos, les pedimos que no se detengan en los lados para que la camioneta pueda avanzar. Por favorcito.
también procuremos cuidar un poquito el arreglo para que pues Jesús sacramentado pueda disfrutar de él también. Les pedimos por favor no se detengan en los laterales, avancen por favor. Cuidado con sus niños para que no maltraten el arreglo. Avanzamos por favor. Avancen, hermanos, avancen por favor. Los estandartes, avancen por favor. Los estandartes traten de avanzar más adelante. Un poquito más adelante, por favor. Los estandartes más adelante, por favor. Procuremos participar con el canto todos. Pónganse de pie, por favor. Vamos a terminar este documento que a lo largo de nuestra procesión hemos tratado de ir presentando. El capítulo 5, el Papa Francisco ha titulado Combate, vigilancia y discernimiento. Es evidente que uno de los males que nos aquejan en la iglesia moderna o posmoderna es la actitud de incredulidad. Nos cuesta trabajo creer muchas veces en Dios. Ya lo manifestábamos en el capítulo 2. Queremos abarcar el don de Dios. Eso es imposible. Queremos conocer a Dios con un método muchas veces científico. Eso es ilógico. El método para conocer a Dios es el método teológico, no el científico. El fundamento de la teología es la fe. Podemos decir entonces que la iglesia no se equivoca, puesto que la fe o creer en Cristo no implica no razonar lo que creemos, evidentemente que no.
Sin embargo, también hay un error, también puede existir un error de querer abarcar a Dios, repito, únicamente con nuestra razón. Tiene que ir acompañada de la fe meditada. Eso es lo que la iglesia nos ha venido recordando. Pero en este ambiente de incredulidad en torno a Dios, también existe la incredulidad en torno al mal. Es evidente. Cada uno de nosotros, dice el Papa, se envuelve. Cada uno de nosotros, de los bautizados, la iglesia, se envuelve en un ambiente hostil. De hecho, el título del documento es Alégrese y regocíjense. Un llamado a la santidad en el mundo actual. Lo que el mundo no nos presenta, el Papa Francisco nos lo ha recordado. La vocación, la necesidad de llegar a la santidad, de vivir en la santidad. Ahora bien, primero entonces nos recuerda en este último capítulo el Papa el combate que debe de haber en nuestra vida contra el demonio, dice el Papa. Porque muchas veces hasta eso nos cuesta creer, hasta en el mal. Y nos hacemos ideas ficticias. Creemos que el demonio es como lo han pintado en la lotería, ¿no? O en las pastorelas, ¿no? Con sus cuernitos de rojo y su cola, ¿no? Evidentemente que es simplemente una figura. Pero dice el Papa, el combate y la vigilancia debe estar latente, porque muchas veces el mal, que es una realidad, se presenta de diversas maneras, incluso en cosas aparentemente buenas. Muchas veces hemos cuestionado probablemente a Dios. ¿Por qué existe la maldad? ¿Por qué la muerte de inocentes? ¿Por qué la desigualdad? Y creemos que es culpa de Dios, pero en realidad no es de Dios, sino de nuestras malas decisiones muchas veces. O es fruto del mal que nos aqueja todos los días. Por eso la Sagrada Escritura nos invita a estar alertas, estar despiertos. Vuestro enemigo, el diablo, ronda en busca de ustedes, de nosotros, como león rugiente, buscando a quien devorar. Es una realidad. Pero ¿cómo actúa el mal en el mundo? Pues fácil y sencillo, dice el Papa. Mediante el egoísmo, mediante la envidia, mediante la soberbia, mediante los vicios y todo aquello que nos aqueja. Nosotros, que tenemos la posibilidad y la obligación de hacer presente a Cristo, muchas veces nosotros mismos también optamos por hacer presente o que crezca la maldad de nuestra vida. ¿Es cierto? Contra estas adversidades estamos llamados a luchar. Por eso, una solución que me parece debe ser importante para la vida de la iglesia es lo que se nos ha olvidado: el discernimiento en nuestra vida, el discernimiento de nuestras decisiones.
Porque muchas veces nos movemos, decidimos por nuestros impulsos, por el coraje, por lo que sentimos, sin discernir lo que Dios quiere de nosotros. La clave está, dice el Papa, en discernir. ¿Y qué es discernir? Separar, darnos cuenta lo que Dios quiere de tu vida. Luego tenemos conflictos, ¿no? Nos podríamos evitar muchas dificultades o errores si al menos nos tomáramos un momento para decidir desde Dios, para discernir nuestras decisiones. Esta es una necesidad de la iglesia, discernir siempre a la luz del Señor. Dice el Papa que es un don sobrenatural. De esa manera hacemos presente o dejamos que actúe Cristo en el mundo y que el mal venga menos. Hay un libro en la Sagrada Escritura que es el libro de Samuel en el Antiguo Testamento. El libro de Samuel en el Antiguo Testamento. Quizás recordamos cuando Dios llama a Samuel. Samuel era un servidor en el templo. Dios lo llama en la noche. Samuel, Samuel, recordarán, ¿no? Creyendo que es Elí, va con el sacerdote. Aquí estoy, ¿por qué me llamaste? Así ocurre en 3 ocasiones, hasta que Elí se da cuenta que es el Señor quien lo llamaba. Y le dice Elí, si vuelves a escuchar a alguien que te llama, únicamente di, habla Señor, tu siervo te escucha. Y eso es lo que nos hace falta, dice el Papa. Pedir a Dios que hable y sobre todo que tengamos la disponibilidad de escucharlo. Queridos hermanos, al iniciar un nuevo año, nuevos proyectos, nuevas oportunidades de Dios, cenamos desde Cristo, que hable el Señor, que lo escuchemos, para que a través de eso podamos contemplar el rostro de Cristo en cada uno de nuestro prójimo. Así sea. Yeah.
les diste el pan del cielo. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concediendo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Sagrado Corazón de Jesús. Santa María de Guadalupe, Reina de México. Jesús, sacerdote eterno. Continuamos nuestra procesión.